Quiero hablar un poquito en esta segunda parte acerca de la teología bíblica de la ordenación. Sabes, los adventistas hemos sido, la iglesia adventista hemos sido llamados a hacer un movimiento. Nosotros no somos tanto una iglesia, somos un movimiento, somos un grupo que está esperando algo, un grupo que está motivando algo especial en el mundo y específicamente en el mundo cristiano. Al ser un movimiento, los adventistas somos un movimiento firmemente fundado en la Santa Biblia. Por eso los adventistas no hacemos teología en el sentido técnico y estricto de la palabra. Los adventistas hacemos más bibliología. Esto es algo que uno tiene que tener en mente, especialmente los hermanos nuevos. Los adventistas no hacemos teología, los adventistas hacemos bibliología. Buscamos por medio de la hermenéutica que la palabra de Dios se explique a sí misma y que nos guíe al conocimiento de la sana doctrina, la doctrina de la verdad. Nuestra mente o nuestras filosofías no se anteponen al significado claro de la Biblia. Nosotros, para encontrar una verdad en la palabra de Dios, no hacemos o no deberíamos estar haciendo, tomando un juicio de antemano. No deberían, no se debería hacer esto nunca. Ahora, el pastorado, el ser un pastor es un don del Espíritu Santo. Esto ya hablamos en el primer tema, Efesios capítulo 4, versículos 8 al 11. En el Nuevo Testamento vamos a encontrar varias luces que nos van a mostrar las posiciones eclesiásticas de las personas que poseían o que llegaban a tener este don. Y vamos a encontrar que en el Nuevo Testamento aparecen dos posiciones eclesiásticas, dos posiciones ministeriales para aquella persona que haya sido llamada como pastor, también como evangelista, también como maestro, también como profeta. Había dos ministerios, aunque el profeta capaz es una cosa aparte, ¿verdad? Pero ¿qué dice la Biblia respecto al ministerio pastoral entre los seguidores de Cristo? Es bien sencillo. En el Nuevo Testamento aparecen dos tipos o clases de ministerio pastoral: los ancianos, que también son llamados obispos, y los diáconos y las diaconisas. En Filipenses capítulo 1, versículo 1, San Pablo va a aludir a estos cargos eclesiásticos que se manifestaban conjuntamente en la iglesia del Nuevo Testamento de la siguiente forma: Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracias a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Interesante, el apóstol se refiere a los santos, a la iglesia que están juntamente con los ancianos y con los diáconos. Dos ministerios pastorales, no es uno encima de otro, son dos ministerios pastorales que cuidan simultáneamente la iglesia de Dios, los santos de Dios, y eso es la iglesia. Interesante cómo la palabra de Dios menciona y pone el ministerio pastoral. Hablemos de los ancianos, que es el primer cargo pastoral. En primer lugar aparece el ministerio de los ancianos u obispos. Ellos tenían la comisión de liderar a la iglesia y de predicar la palabra, edificando a la iglesia y anunciando las buenas nuevas a los demás. ¿Qué roles tenían los ancianos? Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1, por ejemplo, allí va a aparecer ese momento lindo que el apóstol San Pedro le va a decir a los ancianos: pastoreen la iglesia, apacentad la grey de Dios. Esa era la función fundamental del anciano de la iglesia. Era como una suerte de liderazgo espiritual. En Hechos capítulo 6, versículo 2, aparece la iglesia nombrando a las primeras personas que iban a predicar la palabra de Dios, y ellos aparecen allí, los ancianos, predicando la palabra. En Hechos capítulo 15, versículo 6, aparecen los ancianos de la iglesia cristiana primitiva defendiendo la doctrina, diciendo o dando su opinión acerca de cuál o qué cosa era realmente parte de la sana doctrina de la iglesia cristiana. En Santiago capítulo 5, versículo 14, aparecen los ancianos siendo llamados para ejecutar ritos específicos o particulares de la iglesia, en este caso la oración por los enfermos, el ungimiento de los enfermos. Es interesante que Pedro, siendo un apóstol, se llama a sí mismo anciano en Primera de Pedro. O sea, esto viene a reforzar lo que te estoy diciendo. Una cosa era el don del Espíritu Santo y otra cosa era la posición. El Espíritu Santo te podía llamar para evangelista, te podía llamar para pastor, te podía llamar para apóstol, aunque esto
ya parece que quedó allí en los 12 apóstoles, que fue un don único que apareció, o te puede el Espíritu Santo llamar como maestro, pero eso traducido a la posición eclesiástica puede ser anciano, puede ser diácono o puede ser diaconisa. Ahora, ¿cuál era la diferencia entre estas cosas? ¿O cuál era la similitud? Hablemos ahora de los diáconos y las diaconisas. En segundo lugar se menciona el ministerio de los diáconos y las diaconisas. Es interesante, la palabra de Dios va a mencionarlas a ellas así directamente. Ellos y ellas aparecen como pastores especializados, haciendo y administrando la obra caritativa, ministrando a grupos humanos específicos dentro de la iglesia, haciendo labor de evangelistas itinerantes y predicadores, instruyendo a las personas en los contenidos de la palabra, bautizando a las preciosas almas. En Hechos capítulo 6, versículo 1 y 2, aparece el primer momento cuando los ancianos, los apóstoles, nombran a los primeros diáconos y buscan gente que administrara los recursos de la iglesia. Es bien claro esto. El rol del diácono en el Nuevo Testamento aparece en varios momentos como el de un administrador, una posición pastoral, pero más bien administrativa. En Romanos capítulo 16, versículo 1 y 2 aparece Febe, esta diaconisa, bien interesante de la palabra de Dios, que el apóstol San Pablo le envía a ella con una misión pastoral eclesiástica a un lugar y le pide a los hermanos que la reciban como una diaconisa debe ser recibida. Febe aparece como uno de estos pastores especializados en administración eclesiástica. En Hechos capítulo 6, versículo 8 y en Hechos capítulo 8, versículo 5 aparecen dos diáconos famosos de la palabra de Dios, Esteban y Felipe. Ambos aparecen predicando la palabra, llenos de gracia, de poder y de milagros. Ellos daban estudios bíblicos, Hechos capítulo 8, versículo 35. En Hechos capítulo 21, versículo 8, aparecen los diáconos haciendo obra de evangelismo. A Felipe se le llamó Felipe el evangelista. O sea, mira, Felipe, el Espíritu Santo, Dios lo llama como evangelista, pero la iglesia le da el cargo de diácono. Para que veas esto, cómo se presenta en la palabra de Dios. Ahora, en Hechos capítulo 8, versículo 38 también aparecen los diáconos bautizando a los nuevos miembros. O sea, los diáconos eran pastores, yo diría algo así como especializados, pastores abocados a determinadas tareas. Ellos no estaban, digamos, probablemente también liderarían algunas iglesias, es posible, mientras no hubiera una persona capacitada con un don de anciano. Es posible que esto también sucediera. Es posible que alguna diaconisa también estuviera haciendo esta función. Aparecen ellos y ellas bautizando a los nuevos miembros, desempeñando ritos en la iglesia. En 1 Timoteo capítulo 3, versículos 8 al 13, se menciona de que el diácono ha de ser un ejemplo de piedad, un ejemplo de cristianismo en la iglesia, el diácono y la diaconisa. En 1 Timoteo también se menciona el ministerio de las diaconisas. Ahora hablemos un poquito en cuanto al género. En cuanto al género, los ancianos eran varones y los diáconos eran varones o mujeres. Esto aparece en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? No se da una explicación clara. Hay algunos que dicen, no, porque eso viene los ancianos eran todos hombres porque eso viene del Antiguo Testamento. No tiene nada que ver. Para ser anciano en el Nuevo Testamento no tenías que ser un descendiente de la tribu de Leví, no había una función ritual representativa tan profunda como la que el sacerdote tenía en el Antiguo Testamento. No hay un paralelo entre dos. Hay más paralelo entre lo que un profeta del Antiguo Testamento hacía y un pastor o un diácono, un anciano. Bueno, pastor podía ser anciano o diácono, un anciano o un diácono hace en el Nuevo Testamento. Ahí sí habría un poquito más de paralelo, pero no con el lado sacerdotal. Ahora, otros dicen, no, la Biblia era machista, o Jesús y los apóstoles vivían en un mundo machista. No, la mayoría de las religiones en el Oriente, y personas que viven en el Oriente o Medio Oriente me dirán que sí o no en esto, pero de acuerdo a lo que yo he estudiado, de acuerdo a lo que yo he investigado, en muchas religiones orientales las mujeres desempeñan funciones sacerdotales o de liderazgo espiritual o como ser visionarias, como ser las videntes, las chamanes. Así que nosotros no podemos decir de que la cultura influyó en esto. ¿Por qué solamente aparecen ancianos varones en el Nuevo Testamento y por qué aparecen diáconos y diaconisas
varones y mujeres, la verdad que no sé, la verdad que no sabríamos decirte. Posiblemente se trate de una diferencia de función, algo así como el hecho de que hay un padre y una madre en una familia, iguales pero con roles distintos, que deben ser respetados para que haya dicha en el hogar. Te digo una cosa bien interesante. Yo hace unos años atrás, mis hijos empezaron a ser atendidos en la iglesia por un pastor, por una hermana que era pastor y que estaba dedicada al ministerio de los adolescentes. Ella velaba por los adolescentes varones y por las señoritas. Te digo la verdad, a mí al ver los talentos, el don que el Espíritu Santo le había dado a esta hermana, yo me sentía en plena confianza de enviar a mis hijos, mucha más confianza probablemente, de enviar a mis hijos a adolescentes que estaban comenzando la adolescencia para ser ministrados por esta hermana que capaz para un varón. O sea, para cada persona hay un lugar en la iglesia de Dios si es que el Espíritu Santo los llama para ser pastor. Pero estamos hablando aquí, los dones del Espíritu Santo y las posiciones eclesiásticas. Ambos, el anciano y el diácono, aparecen como pastores en igualdad de condiciones, solamente que unos son más especializados que el otro y el otro es un poquito más tirado al liderazgo espiritual. El nombramiento para estos ministerios, para estos ministros, era mediante oración e imposición de manos, acto hecho por los obispos. Ahora, tenemos estos dos tipos de ministerios pastorales en la iglesia adventista. Hoy día es algo que vamos a contestar en la siguiente parte de estos videos. Pero que Dios te bendiga. Mira cómo el Espíritu Santo se fue manifestando en la iglesia primitiva y todo lo que esto debería, al entender estos pasajes, todo lo que esto debería transmitir para nosotros en cuanto al respeto y la forma como nosotros deberíamos enfocar este tema tan interesante acerca de la ordenación que aparece en la palabra de Dios. Que Dios te bendiga.